Bueno, contarte que estamos estrenando un formato que se llama Anatomía de una obra. Qué guay. Y nada, en este caso, pues eso, nos acompaña Irene Escolar, que vamos a hablar de un proyecto muy especial, Personas, lugares y cosas, una obra que protagonizas tú y que produces tú también. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás con eso? Estoy muy bien, la verdad. ¿De qué va la obra? ¿Qué podemos esperar? La gente que no la ha visto todavía. La obra habla de una mujer que se está desintoxicando, pero no solo habla de eso. Creo que es una obra que habla sobre todo de la identidad, además de la adicción, de los pesos, de las herencias, de aceptarse a uno mismo, de las carencias, de cómo llenamos esas carencias y esos vacíos y de cómo sobrevivir en el mundo en el que estamos, básicamente. Muy buena definición, la verdad, que muy completa. ¿Por qué crees que es tan fácil empatizar con el personaje principal? Quizá también porque hay algo que tiene que ver con los impulsos funcionales, ¿no? de las personas que tienen una adicción, que tienen mucho que ver con los deseos que sentimos todas esas personas. Es decir, todos queremos llenar ciertos vacíos que tenemos, buscar la felicidad. Todos estamos intentando suplir estas carencias, ¿no? Y cada uno encontramos la manera que podemos para hacerlo. Por eso también se genera esta identificación y uno se siente conmovido, ¿no? En todo el mundo tenemos personas, lugares o cosas que nos hacen daño y de las que deberíamos alejarnos. Claro, porque hay personas a las que les hacen, pues eso, querer recaer, como en el caso de mi personaje, pero a lo mejor no tiene que ver con eso, tiene que ver con que activan un comportamiento, un patrón de comportamiento, activan tu ansiedad o activan, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, también creo que por eso la función como conmueve y llega de esa manera. En la vida real, ¿cuándo nos tenemos que alejar de personas, lugares o cosas que nos están haciendo daño? Wow, yo diría que es de las cosas más difíciles, ¿no? De todos modos, yo creo que sin ayuda, es decir, sin alguien que te ayude a verlo o a entenderlo, es muy difícil. Quizás no tiene que ser simplemente yendo a terapia, igual puede ser con un amigo, una amiga, un familiar, alguien con quien tengas mucha confianza y que también se vaya a comprometer y vaya a ser lo suficientemente generoso como para abrirte esa posibilidad. Totalmente. Porque hay veces que uno también tiene miedo a lo que pueda decir y cómo pueda dañar a las personas que quiere, ¿no? No es fácil decirle a alguien, igual te estás haciendo daño, igual te estás equivocando, igual esto no te está haciendo bien. Por eso a mí cuando hay personas cerca que me dicen la verdad, arriesgándose a que sea algo que me pueda sentar mal, pero luego me doy cuenta que tiene que ver con hacerme mejor o intentar ayudarme, creo que valoro mucho este tipo de cosas. Sí, además, lo que tú estabas contando justo, que la adicción en la obra es no solo adicción a las drogas, también habla como una metáfora de la autoexigencia, del vacío existencial. Hay como una pandemia de que, sobre todo la gente joven, ¿no? Porque hablamos más de salud mental, pero estamos todos como con una autoexigencia brutal, un vacío existencial muchas veces. Creo que tiene que ver con que estamos en un sistema de carencias, o sea, estamos en un sistema que te dice que todo el rato nos está faltando algo, da igual que sean estupefacientes, que sean benzodiazepinas, que sea comprarte ropa, es como que siempre te falta algo. Y esto es lo que nos vende este sistema, que siempre nos está faltando algo y por eso pues, buscamos la manera de llenarlo. Pero generalmente tiene que ser con consumir cualquier cosa, ¿no? El defecto no está en nosotros, que es el mundo el que está hecho una mierda. La obra toca temas durísimos como son la muerte, el suicidio, las adicciones, las heridas familiares muy profundas y sin embargo tiene momentos de desahogo en los que te ríes. ¿Crees que el humor es una herramienta para poder un poco gestionar nuestra salud mental? Sin duda, claro que sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que el humor te salva. Y en la obra pasa mucho esto. Es muy bonito ver el viaje con los espectadores porque toda la primera parte hay algo de este humor que atraviesa la pieza, ¿no? Que creo que si no existiera toda esa parte de humor al principio, donde la gente creo que engancha con el personaje también, tampoco funcionaría luego la segunda parte, que es más conmovedora y donde con lo último que se queda la gente al salir de aquí, ¿no? Que yo sí que es verdad que no había vivido nunca como una conexión tan grande con la gente. Hola, me llamo Sara. No voy a decir que soy alcohólica y drogadicta. No. Hay una cosa que dice tu personaje en un momento: estoy aquí, estás aquí, estamos aquí. No sé si es esa exactamente la frase. Sí, eso es. Y en ese momento, esa frase me impactó mucho porque es como la gran diferencia entre ir al cine e ir al teatro. Porque cuando estás aquí, con los actores, la historia que está pasando está aquí, cosa que en el cine no pasa. Ojo, para mí es un momento tan bonito. Es como traer todo el presente de todo aquí con la gente que estamos, ¿no? Y que es algo irrepetible y lo sientes, ¿no? Lo sientes en la electricidad que se genera con la gente. Construyes una realidad paralela durante el rato que
está ocurriendo esta función. Y esa capacidad solo la tiene lo que es en vivo, lo que está ocurriendo. Vamos a hablar un poco más de esa parte, ¿no? Sobre todo me interesa la puesta en escena, que me parece brutal. Sí, o sea, es un espacio muy grande aquí el escenario del Teatro Español. Y la apuesta era abrirlo todo, ¿no? O sea, todo abierto, no hay nada, se ve la chacena, se ve todo, incluso la puerta que da a la calle, como un espacio muy onírico, porque también hay algo de juego todo el rato en la pieza de realidad y ficción, que es real, que no es real. Hay recursos cinematográficos llevados al teatro. Por ejemplo, ese zoom que hacéis en un momento dado o de repente cuando te desdoblas. Sí, a la vez es súper teatral, pero tiene recursos muy cinematográficos, que es una cosa muy curiosa, ¿no? A la vez no utilizamos ningún tipo de proyección ni ningún tipo de cámara, sino cómo utilizar esos recursos que tiene el cine para también llegar a los espectadores, ¿no? Sobre todo en esa parte final que no queremos adelantar, pero sí que hay como una especie de zoom que a la gente como que me lo comenta mucho, ¿no? Es bastante impresionante. Además, ese día que viniste tú, como era un ensayo, sí, era de los primeros días que probábamos esto. Y entonces sí que fue bastante guay. Luego como la gente estaba como... Porque además erais muy pocos y se parecía que se venía encima todo. Literalmente parecía que se iba a caer encima. Entonces yo eso nunca lo había visto en el teatro, entonces me pareció muy original. Esto ha sido un trabajo fundamentalmente de Pablo Messiez, el director, que es un ser extraordinario, y también de Max Glensel, la persona que ha ideado el espacio, de Silvia del Año, que ha hecho el vestuario, de Carlos Marquerí, que ha hecho la iluminación, y de Óscar Villegas, que ha hecho el sonido, que también es muy importante en esta función. Hay todo un sonido como surround, que no suele ocurrir en el teatro. Ha compuesto toda la banda sonora, por así decirlo, y es increíble cómo ayuda tantísimo, ¿no? Meterte en su cabeza y en el universo de ella. Para mí el guión está muy bien hecho, muy bien integrado, es casi tan natural que como yo pensaba, si están cometiendo algún error no me estoy dando cuenta. Hay un momento en el que caen como dos escenarios que luego vuelven a subir, que yo pensé que podía haber sido un error y luego no lo piensa fue. Eso. Todo el mundo piensa que eso es un error y en cambio es precioso, porque los telones normalmente nunca ves que lleguen hasta abajo. Siempre hay una cosa que cuando uno está haciendo una pieza, digamos que tú controlas, porque tú sabes muy bien cómo en eso está la impunidad y en eso está el juego y lo divertido, que tú sabes muy bien lo que va a ocurrir, pero los espectadores no. Y siempre tienes esa baza por si algo puede ocurrir, que siempre puede ocurrir. Eso es lo bueno del directo y de lo imprevisible, que cualquier cosa es posible. Si estás relajado y lo juegas y estás en el presente, como dice Pablo, si nos decía siempre antes de los ensayos generales y siempre antes de los primeros pases, no hay nada que sea negativo. Es todo bueno. Pasa algo, es bueno. Hay que aprovecharlo, como jugar con ello. Entonces nosotros salimos aquí como influidos por esta energía maravillosa, superhumana y todo a favor que tiene Pablo, donde no sales con tensión. Yo creo que eso ha sido algo que ha estado desde el inicio, desde que Alicia Calot, la productora ejecutiva, Pablo y yo empezamos a imaginar esto hace 4 años. Lo importante para nosotros es que estuviera impregnado de mucha humanidad, que la gente estuviera aquí y si estaban con nosotros en este proyecto, estuvieran alegres, se sintieran seguros, hubiera amor todo el rato. Esta obra habla de la escucha y yo no puedo entender los procesos creativos si no tienen que ver con la escucha. Y para mí sí que ha hecho que eso sea el proyecto más único en el que he estado. Ese amor y ese compromiso y esa humanidad. Yo ya no concibo los proyectos si no son así. Qué bien, qué bueno. ¿Tú cómo te ha afectado a ti a nivel personal interpretar este personaje que también es como muy distinto a otras cosas que venías haciendo, ¿no? Hay personajes que te permiten muchas cosas, ¿no? Este es uno de ellos. Si lo tomas y lo juegas a fondo, te permite hacer muchas cosas y pasar por muchos sitios. En el fondo, lo que yo aprendí de este proceso es que no separaría el mundo entre adictos y no adictos, ¿no? Porque también cuando se ha tratado el tema de la adicción, como que se ha hecho mucho esta separación y al final te das cuenta, y yo he aprendido mucho de esto yendo a los grupos de terapia a los que he estado yendo para preparar el personaje, pero sí que fue muy bonito que el día del estreno me mandaron como un ramo de flores precioso, gigante. Nunca me habían mandado un ramo tan bonito. Ponía una carta que ponía gracias por representarnos a todos. Y sí, yo diría que es lo más emocionante que he vivido. Oh, qué bonito. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevase la gente de esta obra después de verla? Yo, si te digo la verdad, no me gustan las obras que tengan mensaje. O lo que me parece interesante es que establezca una conversación, que la gente salga y conversen, ¿no? Y que se hable de esto y que se hable de lo que ha pasado. Si solamente se genera esta conversación ya es muchísimo para mí. Como nos estamos quedando sin tiempo, ya te voy a pedir que nos digas, que le digas al público hasta cuándo pueden venir a ver la obra, dónde, cómo y por qué. Creo que ya ha quedado muy claro. Bueno, vale, pues mira, Personas, lugares y cosas se puede ver hasta el 11 de enero en el Teatro Español.
todos los días, menos los lunes. Luego haremos una gira, espero que sea larga y bonita, para ver si podemos llegar a públicos que no solamente sea de Madrid. Y si todo va muy bien, pues ojalá volver. Pues nada, pues mil gracias a ti por la entrevista, por hacer una obra tan valiente que me ha encantado de verdad y que animo a todo el mundo a que vaya a verla. Y nada, pues esto ha sido todo, el primer capítulo. Qué guay, qué ilusión ser la primera y además contigo. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ti, de verdad.